¿Qué tal? Mi nombre es Íñigo Muñoz y hoy vamos a hablar de Critón, uno de los diálogos poéticos más bellos y simbólicos que tiene Platón en este libro que leímos. Básicamente, durante este escrito, Platón está encarcelado y va a ser ejecutado y es visitado por su compañero o su amigo Critón. Y Critón le propone esta idea sobre escapar y poder pues, librarse un poco de este castigo. También tomando en cuenta que él tenía hijos y que pues, tenía una responsabilidad. O sea, hay varios factores que tomar en cuenta en este diálogo, ¿no? Es que Platón está encarcelado por un acto que parece injusto, es decir, él está ahí de forma injusta, injustificada, entre comillas. Tiene hijos, o sea que se vería correcto que si está ahí injustamente podría escapar para responsabilizarse de. Y entonces establece un diálogo que es bellísimo y que justamente expone que como ciudadanos o como partícipes de una ciudadanía, un pueblo, tenemos una responsabilidad con ese pueblo, con esta estructura, ¿no? Y en ese diálogo se expone justamente esa idea de cómo nosotros debemos corresponder a y cómo el Estado también debería correspondernos a nosotros, ¿no? Aquí tengo las preguntas que se nos proponen y vamos a empezar con la primera. ¿Qué dice? Bueno, antes de empezar quiero agregar, en este texto, Sócrates no busca un beneficio propio. Y aquí se plantea una discusión profunda, como comenté, sobre la moral y el respeto a las leyes. Ahora sí, primera pregunta. ¿Es justo responder con mal cuando recibimos el mal? Para Sócrates no lo es. Él afirma que hacer el mal, incluso cuando o sea, incluso como represalia ante una injusticia, nunca es moralmente correcto. Y aquí encontramos la paradoja de toda la vida, ¿no? El tratar como nos han tratado o el ser mejor de como nos han tratado. Y básicamente Sócrates afirma esto, donde o sea, la injusticia nunca va a ser dependiente del contexto. Nunca va a depender de si el contexto es bueno, malo, justo, no injusto, moral o inmoral. La justicia siempre va a ser estática y siempre va a ser la misma. Entonces, un acto justo siempre va a ser justo, el contexto lo sea o no. Entonces, aunque el contexto nos traste injustamente, nosotros debemos poder actuar justamente ante ese contexto injusto, ¿no? Es esta frase de toda la vida, el fuego no apaga fuego. Segunda pregunta. ¿Por qué Sócrates no desea desobedecer las leyes? Sócrates no quiere huir porque considera que desobedecer la ley sería dañar a la ciudad en su propia alma. Y bueno, para Sócrates vivir bajo un Estado implica un contrato implícito entre la persona y el Estado en sí mismo, que es a mí como persona el Estado me ofrece cosas como educación, ciudadanía, protección, etcétera. Entonces yo como ciudadano de ese Estado también tengo la responsabilidad de aceptar las consecuencias que vengan con las decisiones que ese Estado toma. Entonces, aunque la ley del Estado me parezca injusta, de alguna u otra forma desobedecerla sería romper con ese contrato implícito que Sócrates nos invita a entender y a aceptar. Ahora, vamos a hablar un poco o definir qué significa el diálogo con la ley. Básicamente, Sócrates, para entenderlo, lo que hace es hacer un diálogo como si el Estado le preguntase a él: ¿con qué derecho nos traicionas si nosotros te formamos, te educamos y te permitimos ser quien eres? Esta pregunta nos abre el panorama a entender que lo que acabamos de comentar, que el Estado nos forma, nos da oportunidades y nosotros como partícipes de este Estado no tenemos el derecho de quebrantarlo porque estamos aceptando la vivienda, estamos aceptando el ser parte de este Estado, ¿no? Básicamente es un diálogo simbólico. El conflicto entre la conciencia personal y el orden social. Sócrates no niega que una ley pueda ser injusta, pero sí cree que la forma de cambiarla nunca va a ser romperla arbitrariamente, sino cuestionándola. Él nos invita siempre a cuestionar de forma crítica justamente esta parte de la injusticia. Es decir, él no niega que puede haber injusticia, pero la forma con la que tratamos la injusticia debe ser justa, si queremos ser morales. Luego, ¿es justo desobedecer una ley injusta? Y aquí nos encontramos con un punto de quiebre y una zona muy delicada. Sócrates, para Sócrates la justicia no es simplemente hacer lo que parece correcto individualmente, sino respetar el marco común de la convivencia. Es volver a lo mismo. Básicamente, se debe hacer con responsabilidad, es decir,
Si tú eres consciente de que una ley o norma está siendo injusta, debes entender que es una ley. No deja de ser una ley que tiene normativas y tiene consecuencias si se rompe. Entonces, sí, se puede entender que vayas a romperla, pero tienes que estar muy consciente de que si se te cacha de que la estás rompiendo, van a haber consecuencias, porque no deja de ser una ley. Entonces, si tú en tu conciencia sabes que eso es injusto y lo vas a romper, hazlo. Pero también tienes que entender que hay una conciencia y una responsabilidad del haber roto esa ley. Luego, ¿se debe desobedecer una ley injusta? Desde mi perspectiva, muy personalmente, desde lo que acabamos de aprender y desde mi historia, sí. Claro que sí. Porque las leyes injustas existen. Y parte de romperlas, de una u otra forma, es una forma de hacer mención de estas leyes. Y voy a poner un ejemplo muy práctico que tenemos en la universidad. Por ejemplo, actualmente tenemos una sobrecarga de alumnos brutal. Cada año entran aproximadamente más de 1000 alumnos y no hay un paro ahí. Solamente entran alumnos y los que ya estamos ahí pagando una colegiatura, pagando una estadía, no tenemos estacionamiento, no tenemos aulas. Y entonces se está rompiendo una ley injusta contra los estudiantes que sí estamos en la universidad de alguna u otra forma. Porque yo estoy pagando para que me den un servicio y no se me está dando el servicio completo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, voy a dar un ejemplo muy básico, el estacionamiento. Yo llego a la universidad y no tengo el espacio para estacionarme para llegar a tomar mis clases. Ahora, la ley vendría siendo la ley de tránsito de la universidad interna, donde tú no puedes estacionarte en un lugar que no es lugar de estacionamiento. Pero bajo este contexto, donde no hay un solo lugar y no hay dónde estacionarte, a lo mejor podrías estacionarte como sobre la banqueta o en algún lugar prohibido, entre comillas, pero teniendo en conciencia que si lo haces y, por ejemplo, te ponen una multa o alguien raya tu coche por estar estorbando de alguna u otra forma, también debes aceptar la consecuencia de esto, a pesar de que la ley sea injusta. Lo que también puedes hacer es levantar la voz y acercarte con las personas adecuadas y mencionar justamente tu inconformidad con esta ley, de alguna u otra forma. Por último, el cierre. El Critón no es solo un diálogo sobre leyes, es una llamada a vivir con coherencia, incluso cuando hacerlo cueste la vida. Sócrates nos enseña que la verdadera poder no está en huir del castigo, sino en permanecer fiel a la verdad. Como siempre, Sócrates nos invita a permanecer en lo que es real y estático, que es la verdad. La verdad no es cambiante, no es modificable, y mientras los actos permanezcan apegados a la verdad y a la moral, no puedes equivocarte. Y la coherencia es vital. Y es parte de lo mismo, es entender que cuando eres coherente, cuando te cuadras de alguna u otra forma y entiendes los aspectos que involucran la convivencia, en este caso muy específico, en este caso muy específico, puedes entonces lograr de una u otra forma entender qué leyes puedes romper, entre comillas, por su naturaleza injusta, pero también entender que romperlas tiene consecuencias. Y eso sería todo. Gracias por ver este video. Si te hizo pensar, entonces compártelo y pues nada, gracias.